Bienvenidos sean todos a la presentación de la interpolación de Newton, realizado por las ingenieros Signy Castro y Blanca Campos. Aquí vamos a ver cómo podemos aplicar este método para la predicción de la demanda de gas, con la finalidad de tomar decisiones en la estimación del consumo en un periodo determinado. Primeramente, vamos a dar una definición de lo que es el gas licuado del petróleo. El gas de petróleo líquido o el gas de petróleo líquido es una mezcla inflamable de gases de hidrocarburos utilizados como combustibles en aparatos de calefacción, equipos de cocina y vehículos. Es importante destacar la presión a la que el gas licuado del petróleo se convierte en líquido. Primeramente tenemos aproximadamente que para 220 kilopascal, que son 32 psi, para un butano puro a 22 grados centígrados, llevando la Fahrenheit sería 68. Y para gas licuado de petróleo es a una presión aproximadamente de 2200 kilopascal a una temperatura de 55 grados centígrados o 131 grados Fahrenheit. Es importante mencionar que el gas licuado de petróleo es más pesado que el aire, a diferencia del gas natural, y por lo tanto fluirá a lo largo de los lugares bajos y seguidamente seguimos con la definición del gas natural. El gas natural es una mezcla de gases entre los que se encuentra en mayor proporción el metano. Es importante destacar 3 puntos importantes. La utilidad. El gas natural puede utilizarse en los hogares para cocinar, obtener agua caliente, calefaccionar y climatizar. Cocinas, hornos, equipos donde se utiliza este compuesto. Seguidamente tenemos una red de distribución. La red de distribución de gas o sistema de red de gas es la red de tuberías que se utiliza para distribuirlo hacia una ciudad o una región. Se puede hablar de la red de gas de una ciudad-país o de un continente. Y tenemos como objetivo principal de llevar el gas desde los centros de producción hasta los sitios donde se requiere o se consuma con la finalidad de su uso adecuado. Con el método de la interpolación de Newton, nosotros hemos utilizado para la predicción de las demandas de gas para la toma de decisiones en la estimación del consumo en un periodo determinado. Pero primeramente vamos a definir lo que es una predicción de demanda de gas. Es la aplicación de técnicas analítica, descriptiva y predictiva que permiten obtener predicciones anuales y mensuales de la demanda de gas. En el mercado del gas, conocer en detalle el consumo futuro que van a tener los clientes para la continuidad del negocio. ¿Por qué es importante hacer esta predicción? Porque el gas natural es una fuente de energía no renovable formada por una mezcla de gases y componentes ligeros y es indispensable para la vida diaria de la población. También el gas natural se usa en la producción de electricidad como combustible de motores de combustión interna, más conocida como termoelectricidad. Resulta ser una alternativa conveniente por el bajo costo de este combustible, pero se hace difícil su implementación en regiones alejadas de los yacimientos de gas por la necesidad de extender gasoductos de elevado costo. Pero lo extraordinario es el costo bajo de este combustible porque también se utiliza en las industrias, sectores residencial, comercial, transporte vehicular y sectores consumidores directos. Es importante destacar que la demanda de gas natural se puede segmentar en base al uso de esta energía, ya sea industrial, comercial y servicios domésticos y residencial, generación de electricidad y ciclos combinados, materia prima, vehículos a gas y usos marítimos, entre otros. ¿Por qué es importante la predicción de la demanda de gas? Es importante porque tiene los siguientes beneficios: proyecciones anuales, ahorro de costes, plan de previsión de demanda y equipos de trabajo. Es por eso que nosotras hemos tomado el método de interpolación de Newton
de diferencias divididas para la predicción de la demanda de gas comercial. Este análisis tiene la finalidad de optimizar la visión de las empresas para que puedan cumplir con el mejor servicio según la competencia y con la misma se pueda maximizar el retorno de clientes y de igual forma prevenir posibles inconvenientes que obstaculicen el cumplimiento en el proceso del surtido del gas, ya que a partir de dichos resultados se deben tomar las mejores decisiones sobre el negocio. Entonces, por medio de esto, ustedes van a poder observar cómo se desarrolló o cómo se utilizó el método de la interpolación de Newton, también conocido como diferencias divididas, para la adaptación y aplicación en los sistemas que requieren un número bajo de puntos para interpolar y conocer así mediante la interpolación el valor de un dato entre dos puntos evaluados previamente, partiendo de una tabla de datos expuesta obtenida mediante estudios tomados para visionar el comportamiento de demandas de gas de años anteriores de los usuarios de urbanizaciones, zona, localidad, país, dependiendo de la localización. Es importante hacer estas predicciones porque la predicción de la demanda de gas es una de las actividades más rigurosas de la distribución y comercialización del gas. Por eso, las estimaciones deben ser correctas y precisas para optimizar la gestión de las operaciones logísticas. Y utilizar este método nos conlleva a hacer esas predicciones para ver cómo van a ser esas distribuciones correctas. Ok, ahora bien, entre las diferentes interpolaciones tenemos la interpolación de Newton, que no es más un método de interpolación polinómica, aunque solo existe un único polinomio que interpola una serie de puntos. Existen diferentes formas de calcularlo. Este método es útil para situaciones que requieran un número bajo de puntos para interpolar, ya que a medida que crece el número de puntos también lo hace el grado del polinomio. Como pueden visualizar aquí, la fórmula de la interpolación de Newton. Bx va a ser igual a b sub 0 más b sub 1 multiplicado por x menos x sub 0 más b sub 2 multiplicado por x menos x sub 0 multiplicado por x menos x sub 1 y así sucesivamente, tanto los grados que se requieran. Para poder obtener estos valores, debemos recordar que el recurso principal que propone el método de interpolación de Newton es que el polinomio resultante pase por los puntos dados. Entonces, bien, evaluemos un poco este recurso y atentos a la forma constructiva que es la que tenemos en la parte superior. ¿A qué se refieren con que el polinomio pase por los puntos? Pues simplemente que se evalúe. Si decimos que el polinomio pasa por el punto x sub 0 y f de x sub 0, el polinomio al evaluarse en x sub 0, el resultado debe dar f de x sub 0. Es decir, cuando x vale x sub 0, nótese que los tres términos de la sumatoria poseen x sub 0, por lo tanto cuando se evalúen este va a dar 0 y van a eliminarse entre sí, quedando de esta manera b sub 0. De igual forma, si lo evaluamos en x1 f de x sub 1, si sustituimos el valor en donde aparezca x sub 1 nuevamente, estos también se harán 0, por lo tanto van eliminando la ecuación. Entonces se preguntarán, hay que hacer lo mismo para b2, para b3, para bn. Entonces al nosotros sustituir esos valores y buscar entonces quiénes son b1, b2, b sub 3, b sub 4, b sub n, todo se nos va a complicar, se nos va a poner tediosa la ecuación. Y hasta en casos extremos produce una confusión y mal empleamiento de las reglas matemáticas que son simples. Es por eso que utilizamos el método de diferencias divididas de Newton. Entonces, regresando nuevamente a la importancia de la ecuación del polinomio de Newton, nos encaminamos a la forma constructiva de esta. Observen que la ecuación polinómica viene dada por el término que tienen arriba. B sub x va a ser igual a un b sub 0 más un b sub 1 que multiplica a x menos x sub 0, más un b sub 2 que multiplica x menos x sub 0 por x menos x sub 1, y así hasta n cantidad de datos. Las diferencias divididas de Newton es un recurso muy importante desde el punto de vista matemático para la facilidad de generación de polinomios. Esta es una función recursiva que permite calcularse para varios valores en la forma menos compleja.
Cuando hablamos de una función recursiva nos referimos a que es una función que se llama a sí misma, lo que significa que utiliza sus propios términos anteriores para calcular sus términos posteriores. En pocas palabras, es que requiere de sus propios términos para determinar el siguiente término. Entonces vamos a observar que para la diferencia dividida de un valor será la misma, ¿sí? Para la diferencia dividida de dos valores será un delta f de x entre un delta x. Ahora bien, cuando hablamos de diferencia dividida de tres valores, observamos que necesitaremos la función anterior con la función restante de los tres términos, ¿sí? Sobre un delta x evaluado desde el último término hasta el primero, según la cantidad de valores. Así será para la diferencia dividida de cuatro valores y para la de n valores. Siempre vamos a necesitar la que se evaluó anteriormente más una que nos faltaría en los términos que tenemos allí. Entonces, si llevamos esto a una tabla, ¿sí? Podemos observar las diferencias divididas para cada tramo, la primera, la segunda y la tercera. Dándole a esto los términos de B1, como lo vimos en la lámina anterior, en el despeje donde todo se nos podía complicar, que determinamos que el punto evaluado en x1, al despejarla, sería B1 igual a la función de x1 menos la función de x0 sobre el delta x1 menos x0. Entonces, en la primera diferencia dividida podíamos determinar que B1 sería toda esa ecuación que tenemos al lado derecho de la igualdad, al igual que para la función de 3 valores, de 4 valores y de n cantidad de valores. Si nosotros le colocamos a esto algo más definido, ¿verdad? Podemos obtener la siguiente tabla con las siguientes expresiones en B0, quién es B1, quién es B2 y quién es B3. Y poder así entonces construir finalmente el polinomio de Newton. Ya con un conocimiento previo de lo que es la interpolación polinómica de Newton, en base a las diferencias definidas, ¿verdad? Vamos a introducir entonces este método en lo que es nuestra carrera como tal. Y tenemos la siguiente problemática. Un grupo de ingenieros de producción, con el fin de obtener datos específicos del consumo de gas líquido de petróleo a una data basada en años anteriores, quiere determinar el consumo que existió de GLP para el año 2016. En este caso, los ingenieros han tomado datos del consumo del mismo en base a 2 años y se ha llevado un registro de cuánto MPCN de gas licuado de petróleo se ha consumido. A su vez, quieren partir de estos resultados para obtener un valor estimado del consumo de este gas para el año 2023, con fines de cumplir con la demanda del mismo. Entonces, determina el volumen consumido y por consumir de GLP en los años 2016 y 2023 respectivamente, mediante la interpolación polinómica de Newton. Entonces, la tasa de consumo de gas nacional después de X años es representada en la siguiente tabla. Podemos ver que el tiempo está expresado en años y el consumo en MPCN. Para el 2015 se registró una cantidad de 469 MPCN, para el 2017 479 MPCM, para el 2019 una cantidad de 483 MPCN y para el 2021 490 MPCN de GLP. Si refrescamos un momento y devolvemos a las tablas anteriores, a los que fueron las diapositivas anteriores, nótese que vamos a utilizar la tabla, los términos, B1, todo tal cual. Acá vamos a tener quién es X0, quién es X1, quién es X2. O sea, vamos a ver la forma constructiva y ya podemos observar que ya tenemos varios términos y que solo nos queda entonces evaluar quién es B0, B1, B2 y B3. Entonces vamos a observar que según la cantidad de datos será el grado del polinomio n menos 1. Si tenemos 4 datos, como podemos observar, nuestro grado sería n menos 1, 4 menos 1, nuestro polinomio sería de tercer grado. A esto era lo que me refería anteriormente cuando les decía que íbamos a conocer por qué le llamábamos polinomio de tercer grado. ¿Sí? Si no lo hemos visto, bueno, véanse que si nosotros solamente tomamos B0 y B1, la multiplicación que resultará de B1 con X
nos arrojará solamente una x y un término independiente, lo que sería un polinomio de grado 1. Si utilizamos el b sub 0, b sub 1 y b sub 2, la multiplicación que generaría de b sub 2 x por x generará un polinomio de grado 2, x al cuadrado, al igual que con b a la 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para impedir todo este revuelo? Es donde usamos lo que es las diferencias divididas en el siguiente cuadro. Veamos los siguientes cuadros. Para poder determinar B1, B2 y B3 vamos a necesitar, en el momento de evaluar B2, las diferencias divididas de los puntos entre sí. Como pueden observar, lo que es el cuadro amarillo y el cuadro verde dan un color verde más llamativo, ¿sí? Entonces, esos son los términos que vamos a utilizar. Para poder yo determinar lo que es B2, yo necesito el segundo término de la primera diferencia dividida. Al igual que para yo determinar B3, necesito el segundo término de la segunda diferencia dividida y este lo evalúo con los últimos dos términos de la diferencia dividida, ¿sí? Por eso es que la llamamos una función recursiva. Vamos a necesitar de los mismos valores que ella tiene para poder ir adelantándonos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con lo que es el cuadro de la primera diferencia dividida. Observemos entonces cómo vamos a trabajar con la primera diferencia dividida, como los dije anteriormente. Vamos a pasar esa ecuación hacia el lado izquierdo solamente para tener una mejor visualización. Con la data que nos dieron en el cuadro anterior de lo que fue el consumo según cierta cantidad de años, ¿verdad? Vamos a sustituir simplemente. Entonces, el eje de las X es el tiempo en años y el eje de las Y, F sub X, va a ser el consumo en MPCN. Entonces, F de X sub 1, en este caso, si podemos observar, sería 479, menos F de X sub 0 sería 469, entre el delta X que tenemos de 2017 menos 2015. Eso nos va a arrojar un resultado, 5. En vista de que necesitamos el siguiente valor para poder determinar las segundas diferencias divididas y a su vez necesitamos el último valor para que en el cuadro de la segunda diferencia dividida ya esté y se puede evaluar el tercer cuadro de las terceras diferencias divididas, vamos a proceder a evaluar entonces cada uno de los términos. Y se nos presenta lo siguiente. ¿Ves? En el último cuadro podemos observar las diferencias divididas ya sustituidas con sus respectivos valores. Pasamos ahora a lo que es las segundas diferencias divididas, ¿sí? Partiendo, como lo dice la ecuación recursiva, de los términos anteriores. Entonces tenemos el cuadro de las primeras y segundas diferencias divididas, del cual vamos a extraer sus ecuaciones para tener una mejor visibilidad de esta, ¿sí? ¿Quién fue la función x1, x2? Esa función la evaluamos anteriormente. Si nos guiamos por los colores, que de hecho tienen los mismos colores para una mejor entendibilidad, fx1, x2 no es más que el término que tenemos allí, la función x2 menos la función x1 sobre x2 menos x1. Eso nos arrojó el valor de 2, ¿sí? ¿Quién es el término x2 menos x sub 0? Pues x sub 2 en este caso viene siendo 2019 y x sub 0 viene siendo 2015. Cuando nosotros sustituimos eso nos arroja un valor, en este caso negativo. De igual forma necesitamos el siguiente término para la predicción de la tercera diferencia dividida. Hacemos lo mismo. La función x2 con x3 es el 3,5 menos la función x1, x2. Sustituimos y nos da el siguiente valor, 0,375. Entonces ya podemos ver que tenemos nuestra tabla
entonces de primera y segunda diferencias divididas. Finalmente, para el cuadro de la tercera diferencia dividida, vamos a evaluar entonces los últimos dos términos que vimos en la segunda diferencia dividida. En este caso fueron 0,75 en su versión negativa y 0,375 sobre el delta x, x sub 3 menos x sub 0, que sería en 2021, el último año que íbamos a tomar en consideración con el primer año que se tomó, 2015, y eso nos arroja un valor, teniendo así entonces nuestra tabla de diferencias divididas de polinomio de grado 3. Si ordenamos las tablas que hemos obtenido de las diferencias divididas de Newton, ¿sí?, y la comparamos con la tabla que hicimos inicialmente con la parte teórica de quién es B sub 0, B sub 1, B sub 2 y B sub 3. De esta manera podemos darle la forma que se necesita en la forma constructiva del polinomio de Newton. Si sustituimos lo que son los valores de x sub 0, B sub 0, x sub 1, B sub 1, x sub 2, B sub 2, ¿sí?, tenemos el siguiente polinomio. Ahora solamente lo que nos queda es volver a lo que era la cuestión del problema, y nos dice que determina el valor consumido y por consumir de GLP en los años 2016 y 2023 respectivamente mediante la interpolación polinómica de Newton. Bien, entonces tenemos la forma constructiva, tenemos la sustitución de los valores. Ahora vamos a evaluar lo que es el año 2016, ¿verdad? Y solamente lo que vamos a hacer es sustituir el 2016 en los valores de X. Hacemos los siguientes cálculos matemáticos y nos arroja que para el 2016 hubo un consumo de 475,312 mpcn de GLP. Si observamos la tabla, el valor está entre los valores de 469 y 479. Esto es porque viene de una forma progresiva. Sin embargo, solamente nos dicta que cada año se incrementa más el consumo de la GLP. Ahora, para predecir el consumo en el año 2023, hacemos lo mismo. Nos vamos a lo que es la forma constructiva, donde va el valor de X, lo sustituimos por 2023, hacemos los cálculos matemáticos, ¿sí?, y nos arroja que para el año 2023 existirá un consumo de 508,904 mpcn de GLP. Nótese que para el 2021 fueron 490. De igual forma, va en forma progresiva, va creciendo el aumento del consumo. Si bien el polinomio de Newton con el uso de diferencias divididas se puede usar para n grados, Newton también puede presentar la posibilidad de evaluar el punto intermedio en base al polinomio de grado 1, grado 2 y grado 3. Este se presenta en una modalidad en la que evalúa el punto dentro de dos valores, usando el mismo polinomio de Newton, el mismo cuadro de diferencias divididas, pero el grado del polinomio es a conveniencia. Si nos devolvemos a la forma constructiva del polinomio de Newton, ¿verdad?, en los grados que nos hemos basado, si solamente queremos utilizar el polinomio de grado 1, nada más tendríamos que llevar a cabo la ecuación con un b sub 0 más un b sub 1 que multiplica x menos x sub 0, ya que al nosotros realizar el proceso matemático nos arrojaría el término b sub 1 por x solamente, ¿sí? Cuando nosotros pedimos hablar de un polinomio de grado 2, usamos solamente el polinomio con los términos b sub 0, b sub 1 y b sub 2, ya que cuando nosotros generemos el proceso matemático de x por x en el tercer término de este mismo, ¿sí?, obtendremos una x al cuadrado. Y lo mismo pasaría con el polinomio del tercer grado. A nosotros evaluar el polinomio en la sección de B3, x por x nos arrojará un x a la 3, llamándolo así un polinomio de grado 3.
Para evaluar el polinomio de grado 1, partimos en la misma forma constructiva, los mismos datos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nada más quiero un polinomio de grado 1, por lo tanto yo nada más voy a trabajar con b sub 0 más la multiplicación que existe entre b sub 1 y el delta x. Ya yo tengo una tabla de diferencias dividida. Como solamente voy a trabajar con el polinomio de grado 1, solamente voy a tomar los primeros dos datos según el valor. Porque si tengo 2016 voy a evaluarlo entre 2015 y 2017. Si tuviera 2018 lo evaluaré entre los puntos 2017 y 2019. ¿Sí? Entonces, tenemos que el polinomio quedaría evaluado en el 2016 de la siguiente forma. B sub 0, que sabemos que es 469, más la primera diferencia dividida, en este caso 5, que multiplica el punto a evaluar, que es 2016 menos 2015. Si hacemos el procedimiento matemático, eso nos arroja un valor de 474 MPCN de GLP. Newton a esto lo denominó diferencia dividida progresiva de Newton, ¿sí? A su vez, esta también tiene una forma regresiva y no es más que la sustitución de los términos, pero en vez de usar de arriba hacia abajo, los uso de abajo hacia arriba. Fíjese que en este caso b sub 0 no es 469 sino 479, ¿sí? La diferencia dividida, lo que fue la primera, 5, se mantiene en 5. Y ya no estaríamos utilizando el 2015, sino el 2017 como punto de evaluar, o sea, los términos inferiores. Igual forma hicimos el procedimiento matemático y esto debería darnos el mismo valor, efectivamente. Entonces, esto fue lo que denominó diferencia dividida regresiva de Newton. Para el polinomio de grado 2 y para la evaluación del polinomio de grado 2, seguimos con lo mismo, compañeros. La misma forma constructiva, sustituimos sus valores, pero en este caso vamos a trabajar nada más hasta el término de b sub 2, que la multiplicación de ambas x nos da un x al cuadrado. Sustituimos, ¿sí? Ya sabemos que nosotros nos vamos a basar en el cuadro de las diferencias divididas, porque es más fácil, porque es menos tedioso. Lo que hacemos es sustituir. ¿Quién es b sub 0? 469. ¿Quién es b sub 1? 5. ¿Qué punto vamos a evaluar entonces que viene siendo x? 2016. ¿Quién es x sub 0? 2015. Más, ¿quién es el b2? La extracción de la segunda diferencia dividida, que es menos 0,75. X el punto a evaluar, x sub 0, x sub 1, ¿quién es 2017? Realizamos el procedimiento y nos da 474,75. De igual forma, esto cuando lo hacemos con la parte superior de los datos, lo llamamos diferencia dividida progresiva de Newton. Para hacer la inversa, entonces ya no usamos sino los valores de abajo hacia arriba. ¿Quién es b sub 0 ahora? 483. ¿Sí? ¿Quién es b sub 1? El 2. ¿Quién es x? El punto de evaluar 2016. ¿Quién es ahora x sub 0? Pues el que trabaja con 483. En la tabla de GLP sabemos que 483 fue la tasa de consumo en el 2019. Más, ¿quién es b sub 2? Sigue siendo el mismo, 0,75 en su forma negativa. ¿Quién es x sub 0? 2019. ¿Sí? ¿Y quién es x sub 2? Pues 2017. Hacemos la secuencia matemática que predice allí y nos da el mismo valor. Diferencia dividida regresiva de Newton. Entonces, observemos lo siguiente. Con el polinomio de grado 1, el punto de valor que fue 2016 nos arrojó el valor de 474 MPCN. Con el polinomio de grado 2 nos dio 474,75. Y con el primer polinomio que evaluamos, que fue el de grado 3, nos dio 475,312. Fíjese que este no es tanto lo que aumenta, sino lo exacto que siempre tiende a ser el número. Entonces, aquí viene el punto donde a mayor grado del polinomio, mayor va a ser la exactitud del punto evaluado, ¿sí? Perfecto, nos va a dar un punto más preciso, pero nos va a dar más cálculo, ¿sí?
Es por ello que llegamos a las ventajas y desventajas de la interpolación de Newton. Como ventajas tenemos que si añadimos más puntos de interpolación, más preciso será el valor obtenido. Otra ventaja que tenemos es que conoceremos el grado máximo del polinomio de una forma más concreta. Es decir, con solamente evaluar la tabla de valores y decir que hay 8 términos y que el grado del polinomio está dado por n-1, ¿sí? Entonces ya sabemos que el polinomio será de grado 7. Y por último tenemos que se detectan fácilmente los errores observando la tabla de coeficientes. Es aquí donde se une esa ventaja con una desventaja que es, como lo dice esta última, que sugiere que se intente la interpolación local, es decir, con subintervalos. Ejemplo, si usted va a evaluar una x entre 0 y 2, si usted lo evalúa en 1, le dará un valor. Para que este valor sea más preciso y más próximo, ¿verdad?, colocamos otros subintervalos como lo pueden ser de 0 a 1 está 0,5 y de 1 a 2 está 1,5 y así. Otra de las desventajas de esta interpolación es que al existir más valores en el eje de las ordenadas, mayor serán las diferencias divididas a evaluar. Que un polinomio de grado más alto puede tener oscilaciones muy marcadas y es por eso que se da la sugerencia, pues. Finalmente caemos en la conclusión de que la interpolación polinómica de Newton sería útil o más útil para funciones de primer grado, ya que de esta forma en la que está más simple llegar al resultado, pero al ir subiendo de grado el polinomio este se vuelve cada vez más largo y tedioso, lo cual complica su utilización. Mientras más términos de la serie se tomen, mayor será la exactitud. Mientras menos términos de la serie se tomen, menor será el margen de error. El valor del consumo de GLP puede ser más preciso con la evaluación del dato en un polinomio de mayor grado, ya que éste evaluará todos los puntos de la data. Los resultados de predicción del consumo de GLP pueden ser más destacados si su evaluación se presenta en base a meses.